Bueno, bienvenidos a este programa de entrevistas Simplemente Aprender, el lugar de encuentro donde las situaciones se convierten en aprendizaje. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Ferrer, un grandísimo amigo mío, que lo conocí hace unos meses en el máster de emprendedores de Instituto de Pensamiento Positivo. Y lo que queremos es que Pablo nos cuente qué situación en su vida le ha dado un aprendizaje. Entonces vamos a charlar con él durante 20, 25 minutos, media hora, el tiempo que Pablo nos estime. Y vamos a conocer un poco quién es Pablo Ferrer, de dónde viene, quién es. Bueno, Pablo, te doy la bienvenida. Gracias por estar en Simplemente Aprender. Buenos días, Manuel. Bueno, el placer es mío. Realmente para mí fue un privilegio cuando me llamaste para invitarme a hacer esta entrevista. Y te agradezco muchísimo. La verdad que sí, nos conocemos hace ya unos meses y hemos tenido una conexión increíble. Así que bueno, te agradezco mucho nuevamente y ojalá sea algo productivo para los que escuchan. Muy bien, Pablo. Pues bueno, cuéntanos un poco quién es Pablo Ferrer, de dónde viene, a qué se dedica, qué es lo que hace en su día a día, cuáles son sus sueños, cómo se define. Bien, a ver, tengo 40 años, tengo una esposa, dos hijos preciosos, una familia bastante numerosa, tengo tres hermanos, en la cual fui criado en esa familia desde el punto de vista económico bastante humilde. Salimos de una casa donde no sobraba nada. Y con el pasar del tiempo, bueno, fui adquiriendo algunos conocimientos que me permitieron, por ejemplo, decidir que yo quería formarme como un obrero, como para mí el trabajo era siempre el meter mano en las cosas. Mi padre era albañil. Entonces, bueno, decidí en esa juventud a aprender un oficio y me formé como carpintero. Eso lo tenía muy claro desde chico, porque me gustaban los trabajos artesanales, y entonces decidí estudiar carpintería. Me recibí muy joven, a los 19 años ya estaba recibido, a los 20 años ya tenía mi propia carpintería, y así fue, bueno, como arrancó mi parte más profesional hasta el día de hoy. Me considero una persona muy entusiasta, muy perseverante, muy tranquila, donde el cambio ha sido lo permanente, donde me doy cuenta de que día a día lo que más me entusiasma es el aprender, el mejorar. Siento que cada día que pasa me siento mejor. Estoy como casi que obsesionado con el desarrollo personal. Eso me obliga siempre a estar como leyendo, mirando videos, conectándome con personas que me aporten algo. Entonces, bueno, en ese camino descubro que cada día que pasa es mi mejor momento. Entonces, bueno, es por ahí un poco quién soy. Te diría que mi mayor anhelo actualmente, mi mayor sueño es relacionado a mi familia, a los valores, y por ahí te diría que el tema de la educación de mis hijos o de las personas de mi entorno es una de las cosas que más me interesan. Mi mayor sueño es darle a mis hijos una buena educación, que ellos la transiten, digamos, pero que poder darle los mayores valores para que ellos se defiendan de la mejor manera. Así que bueno, eso Defínete, es un poquito no, mi, mi nos, pasar. Sí, nos defines sí, cómo es Manuel. Pablo en tres palabras. Y yo te Rápida. diría que entusiasta, perseverante y paciente. Esas serían tres características mías que están muy marcadas. Y quizás si le agrego una más, sería, me considero soy bastante empático, que la empatía en mí es una característica muy, muy importante. Perfecto, Pablo. Pues muchísimas gracias por tu presentación. Y bueno, vamos a empezar a entrar en arena, ¿no?
un poco en Bien. harina, a ver qué nos vas a contar de qué situación en tu vida te ha supuesto un cambio de rumbo, te ha supuesto cambiar los aprendizajes. Nos puedes contar cualquier historia que te apetezca compartir con nosotros, desde el aprendizaje, desde la experiencia, y que pueda aportar un poco más de valor a personas que estén en esa situación. No hace falta que siempre sea, como hablamos, de fracasos, de quiebras, de separaciones. No, hay veces que en la vida nos pasan cosas muy bonitas, muy buenas, y que hace que nuestra vida cambie. Entonces, bueno, ¿qué tema quieres que nos quieres contar? Y bueno, mira, antes de contar una historia que yo considero que es la que más me marcó en mi vida, que la tengo como un mojón, un antes y un después, que casi todos a veces cuando hurgamos un poquito en nuestra historia encontramos, ¿no? Una o varias de esas. Eh, Antes de contar eso, cuando vos me hablabas de fracaso, que íbamos a hablar de eso, yo como un poco me puse a investigar o a leer un poquito más como para no quedarnos con la definición de diccionario de fracaso solamente, ¿no? Que bueno, que es una situación adversa o un resultado no esperado, quizás, ¿no? Por ahí. Yo iría un poco más allá. A mí cuando se habla de fracaso, no lo asocio tanto a un resultado no obtenido, a una situación adversa, sino como al no luchar por lo que uno quiere. Yo para mí eso es el fracaso más grande. Cuando uno realmente está convencido o le gusta algo y quiere algo y no luchar para lograrlo. Eso para mí es el mayor fracaso que uno puede cometer. Este, entonces, muchas veces, de hecho, hay fracasos pequeños que te ayudan a seguir, pero muchas veces hay fracasos muy grandes que te potencian y te dan mucha más fuerza para seguir. Entonces está bueno como identificar esos pequeños o grandes fracasos para que ni te frenen, que no te frenen y que te posibiliten en realidad tomar más fuerzas. O sea, hablas de la toma de conciencia de lo que te está sucediendo, de aprender a Sí, leer qué es lo que te total. está pasando en ese momento, y el fracaso lo ves tú o lo vemos cada uno como un fracaso porque es nuestra forma de ver lo que está sucediendo, pero quizás muchas veces fracasos se convierten en oportunidades de Sí, que la totalmente. vida te lleva hacia un camino y no somos capaces de verlo muchas veces. Entonces, bueno, nos centremos no en el aprendizaje que nos da la vida en muchas circunstancias, porque bueno, yo creo que el fracaso es importante, equivocarnos es muy importante, pero hay cosas muy bellas en la vida que también nos hace cambiar nuestro rumbo. Entonces, bueno, es un Sí, poco... sí, mira, si será así que una de las cosas cuando te pones un poco a filosofar de la vida y a hablar un poco más en profundidad, siempre se habla un poco de la felicidad también. Bueno, hay muchas palabras que cada persona le da su significado, ¿no? Fracaso, éxito, felicidad, amor, como que cada uno siempre le busca un poco lo que más le hace sonar, le hace vibrar. Una de las cosas muy asociadas a esto es como un poco la felicidad. Se habla mucho o se piensa mucho siempre en que uno viene a la vida un poco para ser feliz, o cuando uno te pregunta cuáles son las cosas más importantes en la vida a cualquier persona en el mundo, seguramente la felicidad sea una de las primeras tres que nombran las personas. Y, y la felicidad yo creo que se construye, que se aprende. No sé feliz solamente así porque sí, sino como uno necesita aprender de determinadas cosas para que te hagan sentirte feliz. Y el aprendizaje surge, en la mayoría de las veces, cuando hay un cambio, o cuando hay un cambio, digamos. Y el cambio se da, en la mayoría de las veces, cuando hay un fracaso. O sea que cuando las personas, si preguntás o investigás un poco, los mayores cambios en su vida ha sido a partir de fracasos o de momentos duros, y no de momentos que uno está en plena felicidad. Entonces, si haces un poco esa Muy bien, ese analogía, enlace. ¿no? Digamos, empezás a unir, bueno, si querés llegar a este punto de la felicidad y lo asociás a un
a un aprendizaje y a un cambio, y bueno, es como una cadena, ¿no? Cuando normalmente pasa de que el fracaso se puede tomar así en el momento, en el aquí y el ahora, pero cuando uno toma distancia y lo ve con el tiempo, seguramente lo vea como lo mejor que le puede haber pasado o lo que le permitió eso, ese momento o eso puntual, lo que le permitió luego ser o conseguir otra cosa. De hecho, bueno, hay algunas frases muy conocidas de algunos pensadores o famosos y demás que a mí me han hecho como mucha repercusión adentro, interior, como por ejemplo que el éxito es la capacidad de ir en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿no? Eso, bueno, lo dijo Winston Churchill en algún momento y me parece que es así, tal cual, ¿no? Como que uno va de fracaso en fracaso hasta que eso te permite conseguir el éxito, ¿no? Pero bueno, nosotros en nuestra creencia, el fracaso es algo muy duro de suceder, que pasa, es muy malo, es lo peor que te puede suceder. Encontramos gente que fracasa en nuestras culturas, que al final, ¿cómo esas personas han conseguido salir adelante? O sea, un fracaso, vale, pero ¿por qué es un fracaso? Porque es que no era su camino, porque lo tenía que aprender. ¿Qué hay que hacer? O sea, para conseguir que ese fracaso no se convierta en una losa muy grande y muy pesada en la vida de esa persona. ¿Qué es lo que tú has hecho para que algún pequeño fracaso o algún micro fracaso, alguna experiencia de tu vida te haya hecho cambiar tu perspectiva de verlo? Porque sabemos cuando uno cambia, todo cambia. Sí, Entonces, sí, así es. Bueno, mira, ya entrándome en alguna situación, te cuento, me remonto al año más o menos 2005, hace 15 años, con mi pareja actual. En aquellos momentos nos dedicábamos de hecho nos conocimos en el baile, o sea, bailando salsa específicamente, y, bueno, una serie de hechos, digamos, que nos conocimos, decidimos en ese momento armar, ponernos a dar clases, ¿no? Armar una escuela de baile, la cual lo hicimos con una pareja de socios, digamos, o sea que éramos cuatro, dos parejas, y comenzamos esa fantasía, esa travesura de empezar a dar clases, tener una escuela, hacer shows, etc. Y entramos en una vida que ya estábamos, digamos, cuando nos conocimos, una vida muy social, ¿no? Donde estábamos rodeados siempre de muchísimas personas, donde la actividad social, ya sea por espectáculos, por bailes, por cumpleaños, por fiestas, determinadas cosas, siempre era mucha gente, era un mundo, fue un momento, una etapa muy linda, pero también que era difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Porque si uno aspiraba o tenía ciertos objetivos en la vida, esa vida, esa rutina, era muy difícil de sostener o de que llegue a convivir con otras cosas. Bueno, así estuvimos durante 5 años en esa vida, en esa vorágine de mucho movimiento. Los dos teníamos nuestras profesiones y lo hacíamos en paralelo, entonces trabajábamos durante el día en una cosa y después de hora nos metíamos un poco en ese mundo que era nuestro cable a tierra, nos encantaba, nos parecía algo fantástico, pero bueno, estábamos como sobregirados, ¿no? Como una cosa todo el tiempo en eso. ¿Te suponía más, te llenaba más en la vida lo que hacías las actividades de la tarde que las actividades de la mañana? Sí, O sea, sí, 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 o sea, sí, era lo que más nos entusiasmaba, bueno, nos habíamos conocido en eso y eran nuestro tema de todos los días, eran cosas relacionadas a la escuela y a ese grupo. Era lo que realmente nos hacía felices porque ahí estábamos radiantes. Lo otro nos gustaba a los dos, nos gusta el día de hoy, porque de hecho seguimos viviendo y haciendo eso, pero eso en ese momento era muy intenso, era una cosa como muy fuerte, porque, bueno, el contacto con las personas y todo lo que creábamos y eso tenía mucha energía, mucha potencia. Bueno, el tema que allá por enero del 2010
se dieron una serie de sucesos y actos y cosas que pasaron, que no quisiera entrar en esos detalles, que no vienen al caso, pero ¿Nos los cuentas en otra? Sí, en otra ¿En otra oportunidad entrevista? Okay. Pero se va a ir demasiado la charla en algo que quizás no aporta. El Okay. tema es que sucedieron varias cosas que provocaron una serie de disgustos que terminaron provocando una ruptura en la sociedad, una ruptura casi con mi pareja prácticamente, y una ruptura también con la sociedad que teníamos con la otra pareja. O sea, como que se vino todo al piso el proyecto que teníamos en común. Eso provocó que yo en particular me aislara, hiciera un quiebre rotundo, un cambio radical, o sea, me desconecté absolutamente de todo, me puse la cabeza bajo tierra, o sea, ahí el primer actor de todo eso fui yo, digamos, o sea, fui yo el que provoqué una serie de actos y cosas. ¿Cuál fue el detonante, Pablo? ¿Cuál fue el detonante para tomar esa decisión? La falta de confianza. Okay. Yo traicioné la confianza de algunas personas y bueno, quizás es algo muy común que pasa, pero las otras personas, y con todo su derecho, lo tomaron como una traición muy grande, muy, muy fuerte, y bueno, como que me hicieron la cruz, digamos, ¿no? En ese momento fue, no te queremos ver más, no nos interesa seguir contigo, una cosa así, lo cual provocaba un cambio en mi vida radical, como dije, porque gran parte de... ¿Tú sentiste que hiciste esa falta de confianza de los demás o fue una sensación tuya, fue algo real? No, fue algo real, fue algo real. Fue algo real. Sí, Okay. fue algo real. Sí, fue algo real. Y bueno, lo pongo una palabra para que se entienda, fue un tema de infidelidad, o sea que se salió, que eso provocó, comentarios de todo tipo de cosas, se juzgó de una manera como lo que fue simplemente, y eso provocó, bueno, distanciamientos, rupturas, peleas a todo nivel, lo cual hizo de que, bueno, la pareja con los socios que estábamos siguieran en ese proyecto y nosotros no nos separáramos, o sea, no nos separáramos de ese proyecto. A partir de ahí me bajé de las redes sociales, no me conecté nunca más con nadie, o sea, teníamos amistades con personas muy grandes, las cuales de un día para el otro nunca más nos volvimos a hablar, con algunos hasta el día de hoy, con otros, bueno, retomamos las relaciones, pero ha sido como un antes y un después, digamos, de ese enero del 2010. Y bueno, fue muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte porque fue volver a enfocarme en mi vida más profesional, volver a enfocarme con mis amigos que traía desde la infancia o desde la primaria, desde la educación secundaria y demás, del liceo, volver a enfocarme en mi familia, bueno, el proyecto de vida que teníamos con mi pareja, de formar una familia y todo lo demás, empezó a tomar fuerza porque dentro de ese mundo era muy difícil, porque era todos los días actividades nocturnas y de fines de semana ensayos y cosas que era muy difícil. Y eso, bueno, permitió que yo abrí una sucursal profesionalmente, reforcé toda la parte de la carpintería, empezó a tomar más fuerza, tuvo un crecimiento, o sea, se abrieron otras puertas, se cerraron unas y se abrieron otras. Yo pasé muy mal durante muchos meses, o quizás hasta un año, bueno, no sé, fue como duró un poco el luto, duró bastante, porque fui como muy juzgado, muy señalado con el dedo como el malo de la película, cuando si rascabas un poquito había muchos que también tenían esa careta y donde todos tenían un muerto enterrado en el placar, como dicen algunos, ¿no? Y bueno, y de hecho con el tiempo se va comprobando algunas cosas y se fueron saliendo a luz otras que quizás no vienen al caso, pero bueno, que demostraban que tampoco era tan así como se podía juzgar en su momento. Pero eso pasó, en su momento, bueno, fue muy fuerte y muy doloroso y demás. Cuando lo miro a la distancia, ya hace unos años, pero hoy más todavía,
pienso que fue lo que yo necesitaba aprender. De hecho, la vida te da lo que necesitas y no lo que quieres. Si a mí me preguntabas en ese momento lo que quería, seguramente no era eso, pero si a mí en mi vida no me pasaba algo tan radical y tan fuerte, seguramente no tomara esa decisión yo solo por las mías de abrirme y de separarme para ahora formar una familia o obtener otros resultados. Okay. ¿Y qué hiciste, Pablo, en esos momentos? O sea, yo creo que es lo que la gente realmente querrá saber. ¿Cómo Pablo Ferrer, o sea, paralelamente deja su sueño, lo que le hacía vibrar, lo que realmente le gustaba por una traición, una falta de sinceridad, llamarlo de cualquier manera? ¿Qué hizo Pablo para poder levantar la cabeza y 10 años después estar metidos en proyectos otra vez de educación? Bueno, mira, lo que te diría primero es como confianza en mí. Toda esa confianza que no se me tenía, digamos, el estar convencido de lo que uno es o de lo que, no sé si lo que es, sino de lo que podría llegar a ser o podría Los llegar a valores, dar. tus Los valores, valores. realmente te viste Los traicionado valores. tus valores. Exactamente. Yo, bueno, confiaban mucho en mí, confiaban mucho en las cosas que estaba haciendo o que podía llegar a hacer, y eso para mí siempre fue un motor. O sea, a pesar de que se vean cosas que uno fracasa, digamos, a diario, cuando tenés un objetivo claro y tenés, aunque no tengas las herramientas para lograrlo, o sea, muchas veces yo siento que tengo un objetivo, pero no sé cómo lograrlo, pero sabés que la vida te va a rodear de personas o te va a mandar mensajes como para que vos logres esos objetivos, que no te van a ser fáciles, que no van a ser de un día para el otro, pero como también tengo esa característica de ser perseverante, de ser paciente, hace de que no me desespere y no quiera obtener ese objetivo de un día para el otro. A mí eso me parece que fue fundamental en ese momento, decir, bueno, listo, esta etapa terminó, ahora sigo con esto, le pongo todas mis energías, le pongo todas mis fuerzas a esto otro, y ahí empecé a transitar ese camino, el cual es el que hoy por hoy sigo, y que no me arrepiento mínimo. De hecho, considero que fue lo mejor que me podría haber pasado. ¿Y qué utilizaste para salir de esto? Aparte de meterla, como has dicho, me encierro en mí, que sabemos que no es la solución, o sea, encerrarse en sí, ¿en qué te apoyas? ¿Quién te apoya? ¿Qué te hace despertar? ¿Creas tu familia? ¿Creas tu empresa? ¿Crece tu empresa? Porque con todo lo que has contado, lógicamente, yo creo que todo lo que tocas crece. O sea, tienes la mano verde, como se dice en Francia. O sea, tocas una planta y la planta va a crecer. ¿Por qué? Porque eres así. Entonces, ¿qué detonante te hizo despertar? Aparte de despertar, primero fue el golpe que te das de la pasión que te gusta. Tengo algunas que contar también de esas. La pasión que te gusta, se te cierra una puerta delante de la nariz, pero cuando nos damos el golpe o la situación de la vida me lleva hacia el aprendizaje, ¿quién, qué y cómo hiciste eso? O sea, realmente la fase de luto la pasas, la fase de dolor, vale. A partir de ahí, ¿qué sucede? ¿Por qué Pablo Ferrer ahora brilla muchísimo? ¿Por qué Pablo Ferrer es una persona con muchísimas ganas de cambiar el mundo en muchos aspectos? ¿Y por qué se vuelve a reconectar a su principal fuente de vida, que es educar y dar valor a los demás? ¿Qué es lo que hace todo eso? Bueno, mira, en mi caso, y creo que es algo que quizás se repite en muchas personas, es el haber tenido una persona al lado, que pueden ser varias en realidad, pero una persona que te quiere mucho y quiere ayudarte. En mi caso fue mi madre, una persona que, bueno, yo a mi padre lo perdí cuando era más joven, una persona muy especial que quise mucho y que, bueno, tanto mi madre como mi padre me educaron con principios y con valores muy, muy fuertes. Y en ese momento mi madre, yo le conté todo un poco cómo fue, en plena crisis, digamos. Mi madre, que ha transcurrido gran parte de su vida con trabajos muy profundos de desarrollo personal, por así decirlo,
palabra que para mí es nueva ahora, en estos últimos años, pero que quizás sin ponerle ese título ya estaba a mí o en mi familia como una cosa casi que natural, muchísimo. No solamente con darme palmaditas y abrazarme solamente, sino bueno, con darme consejos, o más que consejos, contarme historias de vida de ella, donde me abrieron las puertas, me hicieron ver otras posibilidades, me abrieron un mundo que para mí de repente no existía, y empecé a leer algunos libros, empecé a mirar algunas películas, empecé a prestar atención a cosas, a mensajes, a cosas que te va dando la vida, y eso para mí fue fundamental. A mi señora, en ese momento que también estábamos pasando un poco lo mismo, se acercó una amiga de mi madre, que fue su consejera también en ese momento, que la sumergió en el mundo del desarrollo personal, espiritual, dándole también muchísimas experiencias y aportándole muchísimo valor de todo, sobre todo el tema más espiritual, ¿no? O sea, le dio 10 libros para leer que se los devoró en unos días, y eso le hizo entender muchísimas cosas de las que pasan, y creo que ahí, para mí, el autodescubrirse, el conocerse y el conocer cómo es que funcionan muchas cosas en la vida, hay leyes en la vida que uno las puede interpretar de diferentes maneras, pero que existen y que están, creas o no, así como existe bueno, la ley de la gravedad o tantas leyes que rigen esta vida, ¿no? Las leyes de tu cuerpo. Si vos te tomás 10 litros de caña, seguramente hay una ley que rige tu organismo que va a hacer que de determinada manera es inevitable. Y bueno, para otras cosas en la vida también pasan, ¿no? O sea, hay ciertas leyes que rigen y que si haces o actúas de determinadas maneras, seguramente obtengas algunos resultados. Entonces, bueno, fue como meternos mucho en eso, en conocerse, en leer, en descubrir El aprendizaje fue experiencias, tu y madre. eso fue, O sea, en mi caso fue mi madre. el En mi detonante, caso, el detonante fue tu sí, madre, que te escuchó a través de no te dio consejos, te contó sus experiencias de vida, te exacto, escuchó realmente no como al hijo que quiere proteger, sino como al hijo que quiere que crezca como persona. tal cual. Y eso te impulsó como un cohete a montar una super empresa de carpintería en Uruguay, o sea, en Sí, Montevideo. sí, exactamente. Entonces impresionante. O sea, impresionante que a veces, muchas veces no nos queremos enfrentar a cosas, que pueden ser nuestros padres, para que nos salgan realmente ir al fondo. O sea, los padres somos buenos, los padres nos protegen, pero también necesitamos que nos escuchen. Me parece impresionante la historia, Pablo. Como hemos dicho, tenemos media hora para charlar. Creo que vamos a cerrar otro capítulo contigo, nada más terminar la entrevista, porque esto no se puede quedar lógicamente en un continuará, ¿vale? Entonces, bueno, las personas que nos vayan a escuchar tendrán que esperar al siguiente episodio del desarrollo de Pablo y cómo Pablo Ferrer crece como persona, como empresario. Creo que la parte de empresario también es muy importante, que nos gustaría que nos la contaras. Y tus nuevos proyectos, tus proyectos que tienes de futuro y hacia dónde quieres ir. Nos gustaría que nos contaras un poco soportes que utilizas, que has utilizado, vídeos, juegos de mesa. ¿Qué es lo que haces para que Pablo todos los días se levante? Porque ahora mismo yo tengo las 12:46 de la tarde, Pablo son las 6:46 de la mañana, ¿vale? Y contarnos esto a las 6:46 de la mañana. 7:46. ¿Perdón? 7:40, son 5 horas de diferencia. Sí, 5 horas, perdón. 5 Sí, horas. Bueno, también todavía sigue siendo temprano. sí, sí. Entonces, bueno, cuéntanos, danos una frase, danos algo que las personas que nos escuchen se puedan llevar para su reflexión personal. Porque, bueno, la idea es que esto llegue a gente que realmente le aporte un valor.
danos algo, Pablo. Vídeos, libros. Sí, bueno, mira, primero, no sé si me estás escuchando bien, que yo te escuché entrecortado. Te voy escuchando bien, sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, bien. Me- Perdón por si hay alguna una no, conexión un estos son, poquito. son cosas del directo, con lo cual, esto es lo que hay, por ahora. Sí, bueno, mira, en realidad en su momento, a ver, algunas lecturas que recuerdo eh, fueron Las 7 leyes espirituales del éxito, El poder de la hora, Practicando el poder de la hora, Los 4 acuerdos, eh, El secreto. Quizás más libros por ahí. Mi señora recuerdo que estuvo más un poco con el tema de conversaciones con Dios, pero bueno, todos temas relacionados, ¿no? Un poco a lo que era más de desarrollo personal, ¿no? Obviamente. En la actualidad, yo te diría que, a ver, lo tuve siempre como innato, no es algo solamente que ahora lo haya aprendido y que todo el mundo habla un poco de esto, pero el tema de los hábitos saludables, eh, a mí algunos no me han costado nada adquirirlos y otros quizás estoy como un poco en lucha o tratándome de imponérmelos porque sé que, bueno, que son buenos y que te hacen bien y que te hacen mejor persona y demás. Eh, Uno de los que te diría que hoy por hoy yo hago siempre es, bueno, levantarme temprano. Como verás, esta hora, por más que sea temprano, para mí no me es un sacrificio ni nada. Yo me levanto, te diría que tengo el despertador 5:30 de la mañana, a veces me cuesta un poquito más, me termino levantando a las 6, pero bueno, no mucho más de las 6 de la mañana. Me gusta en la primera hora, esa de 6 a 7, estar solo, tranquilo, desayunar o a veces escuchar algún audiolibro o alguna conferencia, alguna cosa como tranquila, ¿no? Sola, sin alguna distracción más que esas. Eh, También me gusta leer algo en primeras horas de la mañana, como no me da para leer todo un libro, obviamente, pero sí algo que estoy leyendo, como continuarlo o engancharme. Y bueno, y a partir de ahí arrancar como con una energía ya en la mañana. Ese sería uno de los hábitos, te diría, que más importantes que O tengo, sea, que hago. preparar tu setup de la mañana cuando tú te encuentras bien y ahí es cuando Sí, Pablo Ferrer está ya enchufado sí. para echarse el mundo a las espaldas. Sí, sí, mirar un poco lo que tengo para el día y programarme, coordinarlo. O sea, bueno, hoy en este día tengo tales cosas, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que preparar. Si bien hay cosas que las necesito ver el día anterior, bueno, yo por ejemplo sabía que hoy de mañana a primera hora tenía esta entrevista contigo. Bueno, ya ayer de noche yo ya estuve como un poco viendo, investigando un poquito más como para no estar ahora hablando así muy bien. Y bueno, ya me fui a acostar como con eso en la cabeza. Entonces, hoy me levanté y ya estaba como enchufado, ya estaba como inspirado, como, Perfecto. ¿no? Como El una cosa hábito de de que... Pablo que quiere compartir, si lo resumo bien, es enchúfate por la mañana, coge tu santuario, coge tu tiempo para ti, para que realmente tu propósito del día sea maravilloso. Sí, Vamos a ir sí. cerrando, Pablo. Sí, Podríamos estar durante muchas horas hablando, además lo sabemos, nos gusta mucho hablar los dos. Te invito a la siguiente. claro que sí. Te invito a la siguiente. Déjanos una frase para las personas. El 2005 caigo, en el 2010 resucito, en el 2020 ¿qué va a suceder? Y bueno, mira, la primera frase que te diría que va un poco en consonancia con todo esto que tuvimos es como nunca perder la esperanza. Eso sería una como de las, Okay. de las cosas, de las guías. Y la otra que ya te he dicho en alguna otra oportunidad, que es el camino es la recompensa. Así que esas serían como un poco mis Exactamente. dos frases. Esa me la quedo a fuego. O sea, la he escuchado en muchos sitios, pero ha llegado una persona que realmente me lo ha marcado y cuando hemos planteado esta serie de entrevistas, una de las del título grande de estas entrevistas son dónde llegaremos, cómo llegará, pero lo importante es disfrutar de este momento que estamos juntos. Pablo, te quiero dar las gracias porque sinceramente lo que nos has contado es impresionante. Te invito a la siguiente, que nos cuentes un poco más de cómo emprendiste tu negocio, las dificultades que tiene
emprender un negocio, cómo funciona emprender un negocio en Uruguay, porque no todo el mundo estamos en los mismos países. Darle las gracias a la gente que lo esté escuchando, que como se dice, dale clic aquí, aquí o aquí, no sé dónde se pondrá. Y quien quiera que le entrevistemos, solamente tiene que ponernos un pequeño mensaje y, lógicamente, invitamos a toda la gente que quiera unirse. Pablo, ¿nos recomendarías a alguien que buscáramos para entrevistar? Y bueno, yo creo que en el grupo donde nos conocimos, donde estamos estudiando, creo que hay grandes valores, hay personas mágicas, por así decirlo, que hemos conocido y que nos han abierto la cabeza. En mi caso, por lo menos, me han hecho descubrir un mundo impresionante en estos meses. Y si le tengo que poner un nombre, te diría que nuestra compañera Laura es una persona que para mí es fantástica y es un ejemplo a seguir, así que yo te diría que me parece que ahí vas a tener una entrevista muy rica. Pues nada, invitaremos a Laura para que nos dé su opinión y, bueno, ya me han dado el desafío. Con lo cual, te damos las gracias, Pablo, por todo, por tu tiempo que nos has brindado. Seguiremos hablando, lógicamente, es primera experiencia de simplemente aprender. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Bueno, el agradecido soy yo, Manuel, y espero haber aportado un poquito de valor a aquellos que han escuchado. Muchísimas Siempre. gracias. Muchas gracias, Pablo. Chao, chao.